Una noche con mi hermana lo destruyó todo. Perdimos a nuestra familia, nuestro futuro, y ahora su novio quiere matarme. Pero la verdadera pesadilla comenzó cuando descubrí que está embarazada. De mí. Allison siempre fue más que una simple hermanastra para mí. Crecimos juntos, pasamos toda nuestra infancia en la misma casa, y aunque no teníamos los mismos padres, eso no nos hacía extraños. Con los años, comencé a darme cuenta de que nuestra relación era más que el típico afecto fraternal, pero siempre traté de mantenerme dentro de ciertos límites. Parecía lo correcto. Sin embargo, esa noche algo cambió, como si una barrera invisible entre nosotros se hubiera desvanecido de repente. Cuando la vi, inmediatamente sentí que algo andaba mal. Sus ojos estaban rojos de llorar y sus hombros tensos. Allison se veía destrozada, y su estado me afectó más que nunca. Siempre había sido la fuerte, la que manejaba los problemas, pero esta vez era diferente. Me sentía impotente, como si tuviera que salvarla de algo, pero no sabía cómo. Nos sentamos en la cama de mi habitación, que siempre había sido nuestro refugio del mundo. Allison comenzó a hablar sobre cómo su relación con su novio se había fracturado. Él se había vuelto indiferente, había dejado de entenderla, y ella no sabía cómo salvar lo que era tan importante para ella. La escuchaba, pero cada una de sus palabras parecía el eco de mi propio diálogo interno. En mi mente solo podía pensar en que siempre había estado ahí para ella, siempre había sido en quien podía confiar, pero nunca había podido ser quien le diera todo lo que buscaba. Las palabras fluían, y la tensión entre nosotros aumentaba. Mi corazón latía más rápido, y sus caricias, que parecían tan casuales e inocentes, comenzaron a convertirse en algo más. Dentro de mí, una tormenta rugía. Sabía que estaba al borde de hacer algo inaceptable, pero no podía detenerme. Esa noche debía ser solo una conversación, un consuelo para ella, pero sabía que todo podía salirse de control. Allison lloraba, y yo no sabía qué hacer. Las lágrimas corrían por sus mejillas, y sentía cómo su amargura se me contagiaba. Quería hacer algo para que se sintiera mejor, para que se sintiera segura. Y en ese momento hice algo que no debería haber hecho. La abracé, la sostuve más fuerte de lo habitual, y en ese instante, cuando apoyó su cabeza en mi hombro con confianza, surgió algo más entre nosotros que un simple apoyo fraternal. Hablamos durante horas, sobre la vida, sobre su novio, sobre cómo se sentía vacía. Traté de consolarla, le dije que todo mejoraría, pero mis palabras sonaban vacías. Ella no les creía, y yo tampoco. Hablamos de lo injusta que puede ser la vida a veces, y cómo todo lo que construimos puede desmoronarse en un instante. Luego me miró de una manera que nunca había hecho antes. Era una mirada llena no solo de dolor, sino de algo más, algo que ambos entendíamos, pero no queríamos admitir, y en ese momento supe que ya no podría detenerme. Sus caricias se volvieron más seguras, y ya no pude resistirme. Ambos sabíamos que estaba mal. Sabíamos que nuestros padres dormían en la habitación contigua, que esto destruiría nuestro mundo, pero en ese momento eso no importaba. Por primera vez en mi vida, me permití sentir lo que siempre había reprimido. Cuando nuestros labios se encontraron, fue como una explosión, como si todo lo que habíamos estado conteniendo dentro estallara. Mi mente gritaba que era un error, que no debía ser así, pero mi cuerpo no obedecía. Esa noche cambió todo. Lo que comenzó como un simple consuelo se convirtió en algo más grande de lo que jamás hubiera imaginado. La mañana no trajo alivio, sino un peso abrumador. Me desperté con la conciencia de lo que habíamos hecho. Allison aún dormía. Su rostro era tranquilo, pero dentro de mí sentía que nunca podría volver a mirarla de la misma manera. Ya no era mi hermana. Algo había cambiado para siempre. Me levanté, tratando de comprender qué hacer a continuación. Juramos que esto se mantendría en secreto, que nadie lo sabría jamás, pero en realidad no sabía si podríamos mantener esa promesa. Cuando Allison despertó, parecía perdida.
No hablamos. Cada uno de nosotros estaba inmerso en sus propios pensamientos. En ese momento, parecía que, si simplemente no hablábamos de ello, todo desaparecería por sí solo. Pero en el fondo sabía que eso era solo una ilusión. Al día siguiente llegó el golpe. Resultó que su novio, con quien tenía problemas, había colocado un dispositivo de escucha en su bolso. Lo había escuchado todo. Nunca olvidaré el frío que me invadió cuando me lo contó. Ya no era nuestro secreto. Alguien más lo sabía, y esa persona estaba decidida a destruirnos. Ahora esto no era solo un error de dos personas confundidas, era el comienzo de algo mucho más peligroso. Sabía que las consecuencias no tardarían en llegar, pero ¿estaba preparado para ellas? Todo lo que había sucedido en los últimos días me parecía una verdadera pesadilla. No podía creer que la situación hubiera llegado hasta ese punto. Cuando Allison me contó sobre el dispositivo de escucha que lo cambió todo, comprendí que ahora nada era tan simple como pensábamos. El novio de Allison lo sabía todo. Toda mi confianza y capacidad para controlar la situación desaparecieron. No solo había perdido el control, sino que las consecuencias de mis acciones iban mucho más allá de mi comprensión. A menudo pensaba en cómo se sentía Allison, pero después de aquella noche, apenas hablamos. Entre nosotros había un muro, construido no solo por lo que había sucedido entre nosotros, sino también por el hecho de que su novio ahora era parte de este secreto. Había rumores de que estaba planeando vengarse de mí, y ahora esa amenaza se volvía real. Cada vez que lo veía, me invadía la tensión. Sabía que su ira no era solo por la traición. Era algo más. La sola idea de que estaba reuniendo a sus amigos para enfrentarme no me provocaba miedo, sino más bien una sensación de inevitabilidad. Sabía que tenía que suceder. No podíamos simplemente olvidar lo sucedido y seguir adelante. Ahora todo se había complicado. Empecé a buscar una forma de salir de esa situación, pero todo parecía desesperado. La pelea era inevitable. Decidí que no me quedaría de brazos cruzados. Si él estaba reuniendo a gente, yo también tendría que reunir a mis amigos. Quedamos en encontrarnos en un estacionamiento abandonado. Sabía que esa noche cambiaría muchas cosas, pero en ese momento aún no sabía cuánto. Nos reunimos en el estacionamiento abandonado, donde el asfalto estaba agrietado desde hace mucho tiempo, y la oscuridad de la noche solo intensificaba la atmósfera inquietante. La tenue luz de las farolas apenas iluminaba los rostros, y sentía la tensión en el aire. Una multitud de personas, cada una de las cuales había venido para presenciar la pelea, formaba un círculo apretado alrededor de nosotros. Todos estaban listos para la confrontación. Sentía cómo la adrenalina comenzaba a llenar mis venas y mi corazón latía más rápido. Nunca antes había participado en peleas que pudieran volverse tan peligrosas. Allison no estaba allí, y probablemente era lo mejor. No sabía cómo habría reaccionado, pero sentía que entre nosotros todo estaba roto. Este era el comienzo de algo nuevo, algo que podría terminar mal. Cuando su figura apareció en la oscuridad, apreté los puños, listo para que se abalanzara sobre mí en cualquier momento. Pero inesperadamente se acercó sin mostrar hostilidad. No sabía qué esperar, pero lo que sucedió a continuación me dejó atónito. Sacó un cigarrillo y me lo ofreció. Instintivamente lo tomé, a pesar de que en mi mente solo resonaba la pregunta: ¿qué demonios está pasando? Nos apartamos del grupo, y en ese momento me di cuenta de que la pelea no sucedería. En lugar de eso, comenzó a hablar. Vi el dolor en sus ojos, no la furia que esperaba. Su voz sonaba cansada y algo apagada, como si hubiera estado llevando una carga durante mucho tiempo que ya no podía esconder. Me contó que todo cambió, desde el momento en que Allison decidió abortar. Estaba embarazada de él, pero no quería tener a ese bebé. Para él, fue un golpe devastador. Quería a ese bebé, quería formar una familia con ella, pero ella no compartía sus sueños. Mientras lo escuchaba, algo dentro de mí cambiaba.
No lo veía como un enemigo, sino como una persona que estaba sufriendo. Todas mis suposiciones de que simplemente estaba enfadado por la traición se desmoronaron. Su relación con Allison había estado deteriorándose durante mucho tiempo, y lo que sucedió entre ella y yo fue solo la gota que colmó el vaso. Después de esa conversación, algo dentro de mí se rompió. Estábamos parados en el estacionamiento, rodeados por personas en silencio, y de repente me di cuenta de que esta situación iba más allá de nuestras disputas personales. Ya no lo veía como un adversario. Ahora frente a mí estaba un hombre que intentaba mantener su vida a flote, pero él también había sido arrastrado por la corriente. Su dolor era real y su relación con Allison se había destruido no solo por mi culpa. Después de salir del estacionamiento, pasamos toda la noche conduciendo por la ciudad. Su coche se movía lentamente por las calles nocturnas, y en ese momento me di cuenta de que teníamos más en común de lo que pensaba. Ambos nos encontrábamos en una situación que se había salido de control, y ahora estábamos intentando encontrar respuestas que quizás no existían. Me contaba sobre su dolor, sobre cómo había intentado salvar su relación, pero en algún momento todo salió mal. Con cada palabra suya, comencé a darme cuenta de que tal vez me había equivocado. Nos detuvimos cerca de un parque, y lo miré a la cara, iluminada por una farola. Ya no era la persona cruel que había imaginado. Estaba tan perdido como yo. Fue una sensación extraña, darme cuenta de que aquel a quien había considerado mi enemigo, ahora me parecía un aliado. Sentía culpa por lo que había sucedido entre Allison y yo. En ese momento, comencé a dudar de mis propios motivos. ¿Me había enamorado de ella, o de su vulnerabilidad, de la idea de ser su salvador? ¿O acaso destruí lo que podría haber sido una relación normal entre ellos? Estas preguntas me atormentaban, pero no había respuestas. Regresaba a ver a Allison con la sensación de que todo finalmente encajaría en su lugar. Todos los eventos de los últimos días, la pelea, la conversación con su novio, mis propias dudas, no me dejaban en paz. Pero ahora estaba decidido. Sabía que debía hablar con ella, intentar convencerla de no abortar. Sí, sería difícil, pero creía que podría persuadirla. Quizás el bebé podría ser el comienzo de algo nuevo, algo real. Estaba dispuesto allí a asumir la responsabilidad, incluso si Allison aún no lo comprendía. Mis pasos eran rápidos y decididos cuando llegué a su casa. Cada paso resonaba en mi cabeza, pero estaba seguro de que tenía razón. Pensaba en lo importante que era ser cuidadoso, no presionarla demasiado. Necesitaba mostrarle que no estaba sola, que yo estaba ahí y que la apoyaría en cualquier situación. Pero cuando entré a la casa, todo cambió. La habitación estaba oscura y silenciosa, demasiado silenciosa, y de repente, toda mi seguridad desapareció, como si con cada paso me acercara a algo inevitable. Caminé por el pasillo, y mi corazón comenzó a latir más rápido. Con cada segundo crecía dentro de mí una extraña sensación de inquietud, como si todo estuviera saliendo mal. Cuando entré en la habitación, el mundo a mi alrededor parecía desmoronarse. La vi. Allison yacía inconsciente en la cama, rodeada de botellas vacías. Mi cabeza daba vueltas, y sentí como todo dentro de mí se contraía. No podía creer lo que veía. Todo lo que quería era hablar con ella, convencerla de que mantuviera al bebé. Pero ahora Allison yacía frente a mí, y parecía no importarle en absoluto. Había elegido un camino que le parecía una salida, pero yo solo veía una terrible decisión desesperada. Corrí hacia ella, tratando de despertarla. Su cuerpo estaba frío y su respiración era apenas perceptible. Mi pulso resonaba en mis oídos. La pánico me envolvía, pero sabía que no había tiempo para emociones. Llamé a la ambulancia en cuestión de segundos, pero cada uno de ellos me pareció una eternidad. Miraba y era a Allison, y por mi mente pasaban imágenes de nuestra vida juntos, de cómo todo había sido antes de este caos. Cuando llegaron los médicos, estaba allí, a su lado, sin apartarme ni un momento.
La subieron a la camilla y la llevaron al hospital. Sentía que algo se rompía dentro de mí. La espera en el pasillo era insoportable. No sabía qué pasaría a continuación, pero ya sentía que algo había cambiado para siempre. En el hospital, los médicos dijeron que había sufrido una intoxicación alcohólica y había perdido al bebé. Esas palabras, como golpes al corazón, me sacaron del aturdimiento. Todo lo que pensaba, todo lo que había planeado, desapareció en un instante. Ya no había bebé. Y con él también se esfumó la oportunidad que veía para nosotros. Las palabras de los médicos colgaban en el aire como un peso pesado. Estaba en el pasillo del hospital, sintiendo que me desgarraba por dentro. Debería haberme sentido desesperado, pero en su lugar comenzó a crecer dentro de mí un extraño, confuso sentimiento de alivio. Sí, estaba devastado, ya no había bebé, y esa realización me aplastaba. Pero al mismo tiempo, en mi interior, hervía el reconocimiento de que su novio, con todas sus expectativas y planes, ahora había quedado fuera del juego. Sentía que ahora tenía una oportunidad. Un extraño, incomprensible sentimiento de alegría, que trataba de reprimir, se filtraría a través del dolor y el pánico. No veía en todo esto solo una tragedia, sino una nueva oportunidad. Las preguntas giraban en mi cabeza. ¿Estaba en lo correcto al querer que mantuviera al bebé? ¿O solo estaba usando eso como una forma de convertirme en alguien importante para ella, de ocupar el lugar que antes ocupaba su novio? Miraba los vidrios de las puertas del hospital, detrás de los cuales los médicos seguían trabajando, y no podía quitarme de la cabeza la idea de que ahora tenía la oportunidad de estar con ella de verdad, sin todas esas complicaciones. Ella había perdido al bebé, y con él también había perdido el vínculo con el hombre con el que, tal vez, intentaba construir un futuro. Ahora no tenía razones para volver a él. Pero, ¿era esto correcto? Sabía que debía sentirme culpable, porque todo esto había ocurrido en parte porque me entrometí en su vida, trayendo caos. Pero en lugar de eso, me invadió una extraña satisfacción. Era una oscura, egoísta alegría que parecía contradecir todo lo que debería sentir. Me quedé en el hospital esperando a que le dieran el alta. Pero esta vez miraba la situación con una perspectiva diferente. Todo lo que quería era que estuviera conmigo. Ya no pensaba en el bebé, en su novio. Todo se reducía a que finalmente sentía libertad de esos lazos complejos que la mantenían en el pasado. Ahora estaba libre. ¿Pero a qué precio? Después de que todo parecía desmoronarse a nuestro alrededor, mi relación con Allison había pasado a otro nivel, uno que no seguía ninguna regla o norma. Ambos sabíamos que estaba mal, pero no podíamos detenernos. Era más que pasión o atracción. Era algo inasible, algo prohibido que no nos dejaba en paz. Cada vez que la veía, cada vez que la tocaba, entendía que estábamos al borde de algo peligroso, jugando con fuego. Me parecía que después de todo lo que había sucedido, después de su intoxicación alcohólica, la pérdida del bebé, la traición y la ruptura con su novio, debería haber intentado devolver mi vida a lo que era antes. Pero con cada nuevo encuentro con Allison, me daba cuenta de que eso era imposible. Ella significaba más para mí que solo una hermana, y ambos lo sabíamos. Cada vez me preguntaba, ¿qué estamos haciendo? Pero la respuesta siempre era la misma. Simplemente no podíamos detenernos. Nos encontrábamos por las noches, cuando nadie podía vernos. Evitábamos miradas indiscretas, intentábamos mantener la apariencia de una vida normal durante el día, pero la noche era nuestra. Nos veíamos en la oscuridad, ocultos del mundo, como si la noche pudiera protegernos de la realidad. Pero sabía que no duraría para siempre. Cada mañana después de nuestros encuentros, me sentía diferente. Dentro de mí había una lucha entre el sentimiento de culpa y la incomprensión de por qué esto nos atraía tanto. Quizás era el deseo de destruir todo lo que parecía correcto,
O tal vez simplemente era liberarse del peso del pasado, pero entendía que con cada día la situación se volvía más complicada, y algún día todo estallaría. Una de esas noches, cuando nos encontramos en la oscuridad, algo en el comportamiento de Allison cambió. Parecía nerviosa y al mismo tiempo cautelosa. Nos sentamos en silencio uno al lado del otro, pero la tensión en el aire era palpable. Sentía que quería decirme algo, pero no podía decidirse. Mis pensamientos estaban caóticos. Algo había cambiado entre nosotros, pero no entendía qué. Cuando finalmente habló, sus palabras me atravesaron. Allison me dijo que estaba embarazada, esta vez de mí. Me quedé inmóvil, tratando de asimilar lo que acababa de escuchar. Dentro de mí se desataba una tormenta de emociones contradictorias: alegría, pánico, miedo, y junto a todo ello, un extraño sentimiento de alivio. Ambos sabíamos que esto lo cambiaría todo. Ya no había vuelta atrás. Nuestras acciones nos habían llevado a este punto, y ahora las consecuencias parecían inevitables. Mi cabeza daba vueltas de pensamientos. Era nuestro hijo, y ya no era algo que pudiéramos ocultar. No podíamos seguir jugando al secreto, porque ese secreto ahora crecía dentro de ella. ¿Pero qué sería lo siguiente? ¿Decirles a nuestros padres? ¿Contarlo a todos? Eso significaba el fin de todo lo que conocíamos, el fin de nuestra vida anterior. No sabía cómo reaccionar. Mi corazón latía con fuerza cuando Allison me miraba con ansiedad. Ambos entendíamos que esto no era solo un error que se podía corregir. Esta era nuestra oportunidad de estar juntos, tal vez de verdad. Pero, ¿estaba yo listo para ello? Después de enterarme de su embarazo, no podía pensar en otra cosa. Dentro de mí había una lucha. Entendía que nuestro futuro ya no era solo cuestión de encuentros secretos. Era una nueva realidad con la que tendríamos que enfrentarnos. Me encontraba ante una elección: seguir escondiéndonos o finalmente salir a la luz, lo que significaba destruir todo lo que habíamos tenido hasta ese momento. Allison se sentaba en silencio a mi lado. Sus ojos estaban llenos de miedo y esperanza a la vez. Veía en su mirada el reflejo de mis propias dudas. Ambos sabíamos que decirles a nuestros padres significaba admitirlo todo, no solo nuestro futuro, sino también lo que habíamos hecho. Significaba el fin de nuestras noches secretas, el fin de nuestra vida tal como la conocíamos. Pero quizás esa era nuestra única oportunidad. Esa noche, cuando decidimos contarlo todo, sentí que la realidad comenzaba a cerrarse alrededor de nosotros. Esa decisión parecía inevitable, pero dentro de mí quedaba la inquietud. ¿Qué vendría después? ¿Podrían nuestros padres entendernos? ¿O esto sería solo el comienzo de una catástrofe aún mayor? Esa noche me di cuenta de verdad de que el juego del secreto al que nos habíamos entregado ya no podía continuar. Sabía que estábamos entrando en un camino del que ya no había retorno, pero cómo sería ese camino, ninguno de nosotros lo sabía. Sabíamos que este día era inevitable. El secreto que nos unía a Allison se había vuelto una carga demasiado pesada para seguir ocultándolo. Sentía cómo la tensión crecía con cada día, como si el mundo entero comenzara a cerrarse alrededor de nosotros. Ya no podíamos escondernos detrás de noches llenas de pasión y secretos. Teníamos que hacer lo que más temía: contar la verdad a nuestros padres. Mi cabeza estaba llena de preguntas. ¿Cómo reaccionarían? ¿Qué sucedería después? Tal vez este sería el fin para nosotros, pero al mismo tiempo sentía que ya no podíamos seguir viviendo en las sombras. Esta carga se estaba volviendo demasiado pesada, y teníamos que soltarla. Dentro de mí luchaban dos emociones opuestas. Por un lado, entendía que contar la verdad era lo correcto. Eso significaba la posibilidad de empezar de nuevo, sin mentiras ni fingimientos. Pero por otro lado, tenía miedo. Sabía que nuestra verdad destruiría sus vidas, su fe en nosotros y en lo que significábamos para ellos. No podía predecir lo que vendría después,
pero estaba listo para que nuestras vidas cambiaran para siempre. Suspiré, reuniendo mis pensamientos, y miré a Allison. Su rostro reflejaba los mismos miedos que me atormentaban. Ambos sabíamos que este era el fin de nuestra vida anterior. ¿Pero era el comienzo de algo nuevo o el camino hacia el abismo? No podíamos saberlo. Nos sentamos a la mesa con nuestros padres, y cada segundo se estiraba como una eternidad. Podía sentir cómo Allison estaba nerviosa a mi lado, pero su mano, que tocó la mía discretamente bajo la mesa, me dio confianza. Este era el momento en el que no había vuelta atrás. Todo nuestro mundo estaba a punto de derrumbarse. Cuando comencé a hablar, mi corazón se encogió. Conté todo. Aquella noche en que todo cambió. Nuestros encuentros secretos. El hecho de que ahora Allison estaba embarazada de mí. Mi propia respiración parecía pesada, como si llevara conmigo una carga insoportable. Cada palabra era como una cuchilla que cortaba tanto a mí como a ellos. La reacción de nuestros padres fue predecible, pero no por ello menos devastadora. Vi en sus ojos cómo se desmoronaba la imagen que habían construido de nosotros durante años. Sus rostros expresaban dolor, conmoción, repulsión, como si todos los valores sobre los que se sostenía nuestra familia hubieran sido destruidos en un instante. Mi madre se levantó de golpe, sus gritos resonaban en la habitación. Mi padre permaneció en silencio. Su mirada era algo que nunca había visto antes, llena de desprecio y decepción. No podían aceptar esto. Su mundo ya no existía, y éramos nosotros quienes lo habíamos destruido. Cuando mi padre nos echó de la casa, sentí como todo lo que conocíamos desaparecía en un instante. Estábamos solos. En ese momento no podía sentir nada más que vacío. Este era el final de una familia que habíamos destruido con nuestras propias manos. Nos quedamos en la calle, sosteniendo solo unas pocas cosas que habíamos logrado empacar rápidamente. El mundo a nuestro alrededor parecía vacío y frío. En ese momento comprendí que ya no pertenecíamos a este lugar, a esta familia. Nos habían expulsado, y ahora tendríamos que comenzar una nueva vida, lejos de todo lo que era familiar y conocido. Dentro de mí crecía una extraña sensación de libertad, pero estaba ensombrecida por el peso de lo que habíamos perdido. Siempre había soñado con estar con Allison, pero nunca pensé que terminaría con tales consecuencias. Comenzamos desde cero, lejos de la familia, del hogar. Era libertad, pero no traía alivio. Dentro de mí aún había un vacío. Buscamos dónde vivir, qué hacer, cómo organizar nuestras nuevas vidas. El tiempo que pasamos juntos se convirtió en una prueba de nuestra fortaleza. Ahora que estábamos solos, ya no había más secretos ni encuentros nocturnos. Todo lo que antes parecía emocionante y prohibido se había convertido en una realidad cotidiana, y esa realidad comenzaba a aplastarnos. Éramos libres, pero esa libertad tenía un precio demasiado alto. Comencé a dudar de si habíamos hecho lo correcto. Tal vez todo esto fue un error. Habíamos destruido no solo la vida de nuestros padres, sino también la nuestra. Quería estar con Allison, pero ahora que eso se había hecho realidad, no estaba seguro de que estuviéramos listos para esta vida juntos. ¿Y si todo esto fue una ilusión? Y no amor verdadero. Decidimos dejar todo atrás. El pasado, nuestra familia, todo lo que nos unía a nuestra vida anterior. Este era nuestro nuevo comienzo. Mudarnos a otra ciudad parecía la única solución lógica. Pensábamos que en este nuevo lugar, lejos de las calles y las personas que conocíamos, las sombras de nuestro pasado no nos seguirían. Podríamos empezar de nuevo, olvidar lo que sucedió y tratar de construir algo real. Conseguí un trabajo. Era un trabajo sencillo, pero me daba la oportunidad de distraerme, de ocupar mi mente con algo más que con nuestros problemas. No podía decir que me sintiera satisfecho, pero era mejor que nada. Al fin y al cabo, lo hacía por nosotros. Allison era diferente. Su fuerza, que antes parecía inquebrantable, había desaparecido.
Intentaba recuperarse, recuperar la confianza que había tenido antes, pero cada día veía cómo el pasado la alcanzaba, como una sombra que nunca desaparece. Sabía que le costaba, pero no sabía cómo ayudarla. Ambos intentábamos seguir adelante, pero algo dentro de nosotros seguía roto. Era como si aquella noche en la que decidimos estar juntos hubiera abierto una puerta a un mundo nuevo, pero inquietante. Vivíamos juntos, pero cada día me recordaba lo que habíamos perdido. Todo lo que antes parecía correcto, ahora estaba cubierto de dudas. Trataba de no pensar en el pasado, pero no me dejaba en paz. Pasaron varios meses, pero nuestros intentos de organizarnos en la nueva ciudad resultaron más difíciles de lo que esperaba. Era como si todo a nuestro alrededor nos recordara lo que habíamos hecho. Cada mañana, cuando salíamos a trabajar, sentía que nuestra conexión se debilitaba. Entre nosotros había conversaciones, pero se habían vuelto superficiales, llenas solo de palabras necesarias. Algo no estaba bien. Allison casi no salía de la casa. Trataba de mantenerse fuerte, pero yo veía que algo dentro de ella había cambiado. A veces se quedaba en silencio durante días, y sus ojos miraban a través de mí, como si yo fuera parte de un mundo que ya no tenía importancia. Entendía que nuestra relación se había empantanado en preguntas sin resolver y problemas no resueltos. Intentábamos construir algo nuevo, pero nuestras bases eran demasiado frágiles. Una noche, cuando regresé del trabajo, encontré a Allison sentada en la cama. Su rostro estaba pálido y sus ojos rojos. Lloraba, como si todo lo que había guardado dentro hubiera salido de golpe. Estaba sorprendido, y en ese momento comprendí que había estado llevando dentro algo de lo que no podía hablar. Confesó que no estaba segura de querer continuar con nuestra relación. Esa confesión me golpeó como un puñetazo en el corazón. Me quedé parado frente a ella, sin saber qué decir. Habíamos pasado por tanto, habíamos destruido nuestras vidas para estar juntos. Pero ahora que finalmente éramos libres, ella no estaba segura de querer seguir. Todo lo que había construido en mi cabeza comenzó a desmoronarse. ¿Podíamos realmente ser felices, o todo esto era solo una ilusión? Después de su confesión, algo dentro de mí se rompió. Todo lo que me había parecido tan importante y significativo, de repente, estaba en duda. Habíamos destruido nuestras vidas anteriores para estar juntos, pero ahora que teníamos esa libertad, todo comenzaba a desmoronarse. Ambos caíamos en el silencio, como si ninguno de los dos quisiera admitir que nuestra relación se había vuelto demasiado frágil. No podía sacudirme el sentimiento de que habíamos cometido un error que ya no podía corregirse. Quizás habíamos destruido demasiado en nombre de un sueño que nunca fue real. Tratábamos de construir nuestra felicidad sobre ruinas, pero ahora esas ruinas parecían demasiado imponentes como para ignorarlas. Esa noche no pude dormir. En mi cabeza resonaban las palabras de Allison, sus lágrimas, su miedo. Yo también empezaba a dudar de si nuestro amor era real, o simplemente nos habíamos dejado llevar por la idea de que lo prohibido era tan tentador que habíamos perdido de vista la realidad. Ambos intentábamos olvidar lo sucedido, pero el pasado no es tan fácil de borrar. Siempre permanece contigo, como una sombra que nunca desaparece. Estas dudas me atormentaban. Dejamos todo atrás para comenzar una nueva vida, pero esa nueva vida resultó ser más difícil de lo que habíamos imaginado. Ahora no sabía si podríamos superarlo, o si esto era el comienzo del fin. Cada mañana se volvía más monótona. Me despertaba al lado de Allison, pero entre nosotros parecía haber crecido un muro que no podíamos superar. Nuestras conversaciones se volvían más y más una simple formalidad. Ambos sabíamos que no podíamos continuar así, pero ninguno de nosotros hablaba, como si esperáramos que el otro diera el primer paso. Estaba confundido y agotado. Alguna vez pensé que nuestro amor era más fuerte que cualquier obstáculo, que podríamos comenzar una nueva vida juntos, pero ahora
Esa vida comenzaba a asfixiarme. Cada día sentía más la tensión en el aire. Tratábamos de vivir como si nada hubiera sucedido, pero dentro de mí todo hervía. Los recuerdos de lo que habíamos hecho, de cómo destruimos nuestras familias, no me dejaban en paz. Intentamos alejarnos de eso, mudándonos a otra ciudad, pero no importa a dónde fuéramos, no podíamos escapar de nosotros mismos. Sabía que ambos estábamos sufriendo, pero no podía decidir qué hacer a continuación. Quería volver atrás, regresar a los días en que todo era más sencillo, cuando podía estar a su lado sin atormentarme con pensamientos sobre el futuro. Pero el pasado ya no existía. Solo quedaba el vacío y preguntas interminables sin respuestas. Esa noche comenzó como de costumbre. Volví del trabajo y Allison estaba sentada en la mesa de la cocina, mirando por la ventana. Parecía que se hundía cada vez más en sus pensamientos, y cada vez que intentaba traerla de vuelta, ella se alejaba aún más. Apenas hablábamos. Ese silencio era familiar, pero esta noche había algo diferente, algo definitivo. Me senté frente a ella, y antes de que pudiera decir algo, comenzó a hablar. Su voz era suave, pero en ella sonaba un cansancio profundo. Allison confesó que ya no podía seguir viviendo así. Dijo que nuestra relación se había convertido en una carga insoportable para ella, que ya no sentía el amor que alguna vez nos había unido. Esas eran las palabras que más temía escuchar, pero sabía que este momento llegaría. La entendía. Ambos sabíamos que nuestra relación se había construido sobre mentiras, secretos y destrucción. Habíamos intentado sostener algo que hacía mucho había dejado de existir, y aunque sus palabras fueron como una puñalada en el corazón, sabía que era la verdad. Ya no podía negarlo. Mi corazón se detuvo cuando dijo que no estaba segura de poder continuar. Destruimos nuestras vidas para llegar a esto, pero ahora que todo estaba a la vista, resultó ser vacío. Estaba sentado frente a ella, sintiendo como algo dentro de mí se rompía. Su confesión fue como un golpe a mi alma. Comprendí que ya no podía retenerla. Todo lo que habíamos intentado preservar se estaba desmoronando ante mis ojos. Ese era el momento en que había que tomar una decisión. O seguir luchando por algo que hacía mucho había perdido sentido, o dejarlo ir. En ese momento me di cuenta de que la amaba, pero ese amor no era suficiente. Veía su sufrimiento, veía cómo se desmoronaba, y sabía que si seguía insistiendo, la destruiría por completo. Tenía que dejarla ir, aunque eso significara el final para nosotros. Nos quedamos sentados en silencio, y ese silencio estaba lleno de dolor y pérdida. Habíamos perdido demasiado. Perdimos a nuestras familias, la confianza y a nosotros mismos. Sabía que si insistía, si le pedía que se quedara, probablemente lo haría. Pero no sería la decisión correcta. Sería continuar con la mentira que nos estaba destruyendo desde dentro. Cuando me levanté y me acerqué lentamente a la puerta, sentí un extraño alivio. Tal vez ambos necesitábamos despedirnos. Necesitábamos dejar de destruirnos mutuamente. Este fue un adiós no solo para ella, sino también para la persona que yo era cuando todo esto comenzó. Y cuando salí por la puerta, comprendí que no solo la había soltado a ella, sino también a mí mismo,